Jamás debemos rendirnos, niños elegidos. Ahora es cuando la aventura Digi evoluciona. Así es, Tentomon, y es por eso que hemos traído este fest para ayudarnos a estar más juntos. Acompáñenos en esta nueva aventura donde todos estamos presentes. Yo soy Oscar. Yo soy Jay, y en este programa les tendremos a grandes invitados y muchas sorpresas. Quédate con nosotros en Digimon Virtual Fest, Donde los tamers se encuentran y se unen más que nunca. ¡Comenzamos! ¡Pacha, pacha, 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 pacha! Y estamos de vuelta en la ronda de preguntas en Digimon Virtual Fest. En esta ocasión tenemos a otro invitado especial dentro de las entrevistas. Por cierto, yo soy Jay y hoy tenemos a... Betsumon. ¡Sí! Pero cuéntenos de quién se trata esta vez. ¿A qué gran voz vamos a entrevistar el día de hoy? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy día tenemos a Héctor Moreno, quien ha dado su voz a Greymore. Vamos a llamarlo enseguida para ya no hacer a esperar a nadie. Estaría ingresando a nuestro humilde estudio el señor Héctor Moreno. ¿Cómo ha estado? Cuéntenos un poquito. ¿Cómo ha sido su día? Aquí estamos con el confinamiento, con la cuarentena aún. Todavía se puede salir un poco. Yo prácticamente solamente salgo a algunos llamados esporádicos que hay hoy en día, pero ha bajado mucho la producción en estos días. Prácticamente a eso, si no hay que salir, pues tratamos todavía que no, por la situación que todavía está en México. ¿Ustedes cómo los trata por allá la pandemia? Aquí ya llevamos 2 meses en cuarentena la ciudad de Santiago. Ajá. ¿Los tres están en Santiago? No, yo soy de México. Yo seguía mucho el fútbol de Chile, allá con el Colo-Colo, con la U de Chile, ¿sí? la U Católica, Deportes Concepción, Antofagasta. Conoce bastante. Sí. Antes era más aficionado al fútbol y conozco todos esos equipos, el Cobreloa, el Audax ¿Le gusta Italiano. bastante el fútbol? Sí. ¿Y algún otro deporte que le guste? Me gusta, en general, casi todos los deportes me gustan, pero sí, el fútbol de niño era lo que más me gustaba. Me gusta el fútbol americano, me gusta el béisbol, el básquet también. Es curioso, me ha tocado doblar a varios basquetbolistas. No sé si por mi estatura o por de repente se les ocurre y me dan esos llamados, ¿no? Me ha tocado doblar. Pues ya no tan de su edad, pero sí unos cuantos como Russell Westbrook, como Wall, como Scottie Pippen, como el mismo Kobe Bryant en la de Guerra de Papás, que nada más habló 2 cositas. Entonces, lo que son basquetbolistas y presidentes de los Estados Unidos también me ha tocado doblar varios. ¡Wow! ¿A qué presidente les ha tocado? Como a Kennedy, a Bill Clinton, a los 2 Bush, a Obama, bueno, hasta a Trump, imagínense. Ha sido todos los presidentes. Pues sí, varios. Wow. Que son cuestiones así de repente que no es muy fácil percatarse, ¿no? Porque ahí de repente tienen apariciones breves o es difícil que se hable de ellos, ya sea en películas o en series o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿usted dobló a Donald Trump en Mi Pobre Angelito? No, lo doblé en una serie el año pasado, nada más que no recuerdo el nombre de la serie, pero era como una mujer que de repente como que soñaba con él, como lo tenía ahí muy en cuenta y le daba... pesadilla. Ajá, como pesadilla, exactamente. Qué raro. Sí. Pero creo, Donald Trump en un sueño no creo que sea algo tan... No, si yo llego a soñar con él, me levanto corriendo y bendizco mi cama. Sí, exactamente. Y son de las cuestiones que de repente ahí uno como actor de doblaje pues muchas veces no escoge lo que va a hacer, ¿no? Pero a final de cuentas pues a alguien le tiene que tocar, ¿no? Claro, y tiene una voz muy particular para darle interpretación a estos personajes.
Sí, tan exacto. político. Hay que darle esa caracterización y muchas veces, pues no sé, entra ahí un poco el dejar de ser uno para convertirse en esta clase de personajes, ¿no? Ujú. Como cualquier otro, ¿no? Como cualquier otro actor o alguna otra caricatura o algún anime o algún lo que sea, ¿no? Y ha hecho bastantes personajes de todo tipo. Sí, gracias a Dios. Si bien es cierto que he corrido con un poquito de mala suerte en cuanto a no tener esa clase de, por decir, de personajes que de repente se asocian a un actor, Ujú. Ah, de esos que son más fácil de ser De, rec- identificados. O sea, ajá, me refiero de a recordar. eso a manera en general, ¿no? Sí, Porque si, por ejemplo, ustedes son fanáticos de Digimon, pues sí sabrán que he sido Greymon y sus evoluciones, o desde, o el mismo Armadillomon y todas sus evoluciones, ¿no? Pero porque ustedes conocen la serie, ¿no? Pero me refiero a esa clase de personajes que no es necesario de ser pues, gran fan o lo que sea y se identifique. ¿Me explico? sí. sí, lo entendemos. Sí. Ujú. Pero bueno, Es que igual a veces uno, a lo mejor el personaje lo elige a uno por las características de la voz que encajen con usted. exactamente. O como era antes, ¿no? Antes muchas veces te podían llamar para hacer la prueba de voz de cierto personaje, ¿no? Pero si muchas Sí, veces, por decirte, la persona indicada, pues no te llamaba a la prueba, pues era imposible que te ganaras la prueba, ¿no? Porque ni siquiera Así lo es. intentabas, ¿no? Ujú. Entonces, sí, pues dependías mucho de eso, ¿no? De que una empresa o algún director de repente dijera, ah, pues esta voz le puede ir a porque no viene a hacer la prueba, ¿no? Pero gracias a Dios, ahora sí que lo que nos hemos ido ganando en base al trabajo, pues son méritos propios que a final de cuentas son los más satisfactorios, ¿no? Así sí. es. Es por su propio esfuerzo, aprendizaje continuo. Exactamente. No tanto como aquí en México se da mucho que casi casi haya personajes que hasta se heredan entre familia, ¿no? Entonces, sean ciertos o no, o sea, de repente se puede usted topar con alguien que diga, ese personaje si tiene arriba de 40 años lo hace mi papá, pero si tiene menos de 40 lo hago yo. ¿Y en base a qué o qué, no? No tendría Solamente nada que por, ver, ¿no? Ujú. claro, solamente porque se le ocurren. Exactamente, entonces son, pues ahora sí que las cuestiones que de repente no se enteran mucho como gente fuera del medio, ¿no? Así es. Que es bastante competitivo el medio en el que están Sí, muy, muy competitivo. y a eh, veces puede dar prácticas sucias. exactamente. Entonces, si a eso le sumamos que ya hay demasiadas escuelas de ¿De cursos doblaje? de doblaje, la cantidad de alumnos que van egresando hace pues, que seamos una población bastante grande, ¿no? Ujú. Claro. Antes era un gremio mucho más cerrado, ¿no? Mucho más complicado de ingresar. Yo tengo una duda. Ajá. ¿Cómo descubrió que esta era su vocación? Fíjate que desde muy pequeño, al ver ahora sí que algunos programas de televisión que se veían mucho más esporádico que hoy en día, porque hoy en día, pues, gracias a Netflix o otras plataformas, pues uno se puede aventar una serie entera o una temporada completa sin levantarse del sofá. Antes había que esperar un episodio, pues casi una semana, ¿no? Y no se diga si Sí, terminaba la temporada, pues había que esperarse un año, ¿no? Para ver la siguiente temporada. Entonces, así es. yo de niño veía muchas series de estas, que la mayoría eran así como policíacas, les puedo decir como Starsky Hodge, de ese tipo de series. Entonces yo cuando escuchaba que iba a empezar la serie y daban el título de la serie y además nombraban los actores,
yo desde ahí, yo decía, alguna vez yo voy a ser así, ¿no? O sea, voy a dar el título de la serie y voy a dar los actores de la serie, ¿no? Y era muy pequeño yo, ¿no? Y a final de cuentas, pues sí es como un sueño cumplido, porque muchas veces eso también de repente no es valorado porque no es, por decir, por lo que les platicaba hace rato, capaz que uno no le toca ser el protagonista de la serie, pero eres la voz de esa serie, ¿no? Mm. Entonces, si por ejemplo de repente hoy en día se encuentran un ejemplo, NCIS, Los Ángeles, hoy presentamos Carne Prohibida. ¿Sí me explico? O sea, entonces, eh, ese tipo de cuestiones, a final de cuentas, es de mucha satisfacción para uno. Y capaz que otras personas pues dicen, ay, no, pero no es Goku o no es no sé, ¿no? El personaje que ustedes quieran, ¿no? Sí, pero igual el narrador es importante. Sí, te digo, es padre y a final de cuentas, como te digo, es un sueño hecho realidad, ¿no? Ujú. Empezó hace ya bastante tiempo. Sí, voy a cumplir en doblaje exactamente como 22 años más o menos. Wow, esto Bastante. es una buena cantidad. Sí, ¿Y en el doblaje encontró al amor? y en doblaje encontramos al amor, exactamente. Uno nunca sabe, ¿no? Y curiosamente, pues con Circe, pues estamos a punto de cumplir 18 años, ¿no? Wow, qué Entonces, padre, felicidades. muchas gracias. Y no entramos a doblaje pues, para encontrar el amor, ¿no? Pues entramos al doblaje A trabajar. por otras cuestiones, ¿no? Pero pues, si ya por ahí con un plus se encuentra el amor, pues qué bueno, ¿no? Supongo Mejor que aún sí. todavía. Y además, como es algo que le gusta el doblaje y ha hecho también parte de su vida bastante más alegre, más bonita. Sí, sí, definitivo. Y además, pues hemos hecho yo creo que un buen equipo, tanto dentro del doblaje como fuera. O sea, antes de ser pareja, pues coincidíamos en unos cuantos llamados, ¿no? Y cada quien Claro. iba y Por hacía su ejemplo, papel, estuvieron ¿no? juntos en Digimon. Ajá, exactamente. Y entonces, esa época, por ejemplo, todavía tal vez el doblaje ha cambiado un poco en cuanto a forma, y en esa época todavía se podían compartir ciertos llamados juntos en el atril, ¿no? Así es. Y hoy en día prácticamente todos los personajes se hacen por separado. Entonces Ah, cada quien tiene su horario y muchas veces pues ya no se convive con la mayoría de los actores que iban a llamado, ¿no? Y antes sí, podíamos estar hasta 5 o 6 actores en el atril, ¿no? Y era algo padre porque era una forma distinta de hacer el doblaje en donde teníamos una retroalimentación, ¿no? Así es. Y hoy en día es un poquito más frío porque cada quien tiene su canal y en base a su canal pues nos pueden citar en distintos horarios y es algo que se les facilita a ellos, a los operadores, ya acomodar todo al final y no como antes, ¿no? Que estaban sufriendo porque no tenían los suficientes canales como para, ahora sí que todo el mundo entrara, ¿no? En la grabación. sí. Me imagino que igual eso ahora les permite más flexibilidad con sus horarios también, ¿o no? Sí, sí, a mí me ha tocado estar tanto del lado de actor como del lado de director. Y eso es algo que les comento a muchos actores que de repente van a llamado o cuestiones así, que antes ni soñarlo, ¿no? O sea, si alguien tenía un llamado por decir a las 10 de la mañana, era a las 10 de la mañana su Sí, llamado. O sea, no claro. había manera de recorrerlo o lo que fuera. Si esa persona no estaba ahí a las 10 de la mañana, perdía el llamado. Y hoy en día, de repente algún actor le puede decir a uno como director, oye, ¿me podrías ayudar? Porque a esa hora se me complica, pero capaz que te puedo llegar a las 5 de la tarde. Está bien, te espero y se puede mover o viceversa. Si él estaba a las 5 de la tarde y de repente tuvo otro llamado en la empresa a las 9 de la mañana, oye, es que ando por aquí. Ah, adelante, o sea, ¿para qué te voy a hacer que vayas y regreses, no? Hoy en día se puede jugar más con eso.
tiene esa cierta ventaja. Con los horarios, sí. Sí, Y además igual no se atrasan, pero incluso dicen que al grabar con las demás personas, la otra persona podría equivocarse o uno equivocarse y se atrasan. exactamente, antes era mucho mayor el compromiso, ¿no? Porque capaz que hacías repetir la toma y no le iba a parecer a las 6 personas que estaban esperando, ¿no? Y en cambio Claro. hoy en día, pues como los problemas técnicos que hemos tenido aquí, el mismo operador capaz que no tomó nivel antes en el ensayo, que para eso sirve el ensayo, y de repente pues uno alza la voz y se espantan o le satura o lo que sea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues pueden suceder, ¿no? Sí. ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre doblar narración a Ajá. doblar un personaje en sí? Mira, aunque te toque hacer narración o aunque te toque hacer un personaje, en las dos formas yo creo que debes entrar en situación. Entonces, el ir adquiriendo experiencia en el doblaje es algo que la mejor forma o lo que más te ayuda a esta experiencia es muy sencillo entrar en situación por la costumbre de hoy en día. Porque hoy en día capaz que entras a una sala, por decirte, entras a la sala 3 y te toca ser un malvado. Y sales de ahí, de la sala, y tienes otro llamado en la sala 2 y te toca ser una persona tierna. Entonces, conforme tú entras a esta sala, tú rápidamente, luego entras en situación, ¿no? Y te conviertes en un malvado. Y sales de esa sala y dejas de ser el malvado y al entrar a la otra, capaz que ya eres la persona más buena de este mundo, ¿no? O te toca ser un sacerdote, ¿no? Entonces, realmente yo te diría que no hay diferencia, porque te digo, para mí lo más importante es que tengas credibilidad. Entonces, si te toca hacer una narración, que la gente te crea esa narración, y si te toca hacer un personaje, pues que la gente, del mismo modo, te crea que eres ese personaje. ¿Hay alguno de los personajes que ha interpretado que ha sido el más extraño a su parecer o más particular, que le haya sido dificultoso? Ahí buscando entre esos archivos de miles de personajes. Me lo imagino ahí, empezaste a mover mi cerebro. Y ha hecho tanto, me imagino. entrando en el recuerdo. Sí, mira, antes yo le tenía mucho cariño a esos personajes que te digo que sobre todo de la nada, te digo, te hablaban para hacer la prueba de voz para ese personaje, te la quedaras, porque te digo, a final de cuentas pues era como un premio al trabajo, ¿no? Aunque no fueran los originales, les llamo así porque no fueron las primeras versiones, le tenía un gran cariño en ese entonces cuando me quedé con las pruebas cuando hice los Lunatics, que eran los Looney Tunes, pero del espacio. Entonces, Box era como Superman y todo eso. Ajá, ¿se cuenta que sí. eran los superhéroes? El Coyote, el Demonio de Tasmania, el Pato Lucas, y por ahí, no me acuerdo si algún otro. Entonces, cuando me hablaron para esa prueba, me hablaron para la prueba del Coyote, me parece. Y ya que estaba haciendo la prueba del Coyote, el director como que no le dio importancia, en ese entonces directora, y se salió. Entonces el operador me dijo a mí, el ingeniero, dijo, oye, ¿no te quieres aventar de una vez la prueba del Demonio de Tasmania? Pues ok, va. Y resulta ser que me quedo con los dos personajes, tanto con el Demonio de Tasmania como el Coyote. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que la versión de Estados Unidos, el mismo actor hacía tanto al Coyote como al Demonio de Tasmania. Entonces, pues, la verdad, fue de esos personajes que se le quedan a uno, sobre todo por la indiferencia de la directora de ese entonces, de que agradaran mis dos pruebas y que me seleccionaran para hacer. En esa ocasión, el Coyote en su vida había hablado. Entonces, la primera voz que tuvo el Coyote al aire, pues fue la mía, ¿no? Entonces, fue mucho orgullo, ¿no? Y el Demonio de Tasmania, te digo, bueno, ok, pues sí, yo no lo pude hacer porque no había nacido, ¿no? En las primeras versiones. Pero sí me llamó mucho la atención de que esos dos personajes, pues, eran para mí, ¿no? Como el Son destino. bastante significativos. Exactamente. Sí, y los dos con un rango de voz tan diferente. El Coyote es más como tipo de angosito y el Demonio de Tasmania no se le entiende a veces. Exactamente. ¿Le costó hacer al demonio?
Sí, haz de cuenta que si el coyote le decía, ¡No, Taz! ¡Por favor, vas a acabar con Metrópolis! Y el Tasmania le decía, Qué bonito. Oh, qué cute. Sí, de hecho, yo siempre decía, ¿qué estará diciendo el demonio? Sí, y tenía algunas frases por ahí, porque como siempre estaba hambriento, entonces, quiero comer pizza. Más o menos. ¿Y usted tenía la libertad de elegir esas frases o ya estaban en el guión? Había ciertas frases que ya venían en el guión, y en ese entonces todavía se permitía un poquito de adaptación nuestra, ¿no? Hoy en día es mucho más cerrado eso. Hoy en día nos tenemos que acoplar un poco más, o un mucho más al guión, ¿no? O sea, inclusive ustedes como espectadores se deben dar cuenta de repente que en alguna caricatura la animación abre la boca o algo así, y ustedes dicen, ay, ahí no dijo nada y tenía la boca abierta o lo que sea, ¿no? Claro, estaba bostezando. Y de repente hoy en día el mismo director puede tener la orden de que si no se escucha en el original, no tiene por qué ser doblado. Entonces, eso antes, les hablo unos 15 años para atrás, los mismos directores de la vieja guardia, uy, cuidadito y dejaras algo sin llenar. O sea, ellos mismos te decían, borda tu personaje, o sea, llénalo. O sea, aunque no diga ahí nada en el guión, tú lo tienes que llenar, ¿no? En una ocasión, sobre todo al coyote, en alguna pelea, yo le dije al malvado, ¿no? Le dije, no, en la cara no, que soy actor, ¿no? O sea, y eso fue totalmente pues, de mi cosecha, ¿no? No venía en el guión, ¿no? Sí. Pero sí, todo eso se ha ido acabando un poco, o sea, casi, no regaño, pero sí llamadas de atención en cuanto a que hoy en día todo es muy apegado al original, ¿no? Es muy difícil que permitan hoy en día modificar algo, ¿no? Hay un fans que dice, se llama Julio Ormazábal, ¿qué se siente ser la voz de mi personaje favorito y hacer mi infancia más hermosa? No, pues un orgullo, realmente, ¿no? Eso es la verdad, que a uno se le reconozca. Yo les voy a ser honesto, yo no soy muy adicto a las redes sociales, no por otra cuestión, sino, no es tanto el que esté negado, ¿no? Sino que soy una persona más, ¿cómo le llamaremos? ¿Reservada? ¿Cerrada? No tanto ¿Reservada? cerrada, sino porque, por ejemplo, si yo a ustedes los considero hoy en día amigos o conocidos, o si yo les quiero decir algo, me comunico directamente con ustedes. Más de frente. Exactamente. Más físico. Exactamente. O inclusive puede ser una llamada telefónica, o sea, no pasa nada. O sea, tengo mi correo electrónico, tengo mi Facebook, pero les soy honesto, o sea, al Facebook casi nunca entro. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no me gustan esa clase de comunicaciones de que alguien publique y que luego 30 atrás comente la publicación. Sí. Entonces, me gusta más la comunicación directa. Algo más personal. Ajá, exactamente. Si alguien me habla, oye, Héctor, esto. Ah, ok, perfecto. O sea, siento que así es la comunicación. No tanto, no, ¿qué no viste lo que publiqué hace 5 días? No veo lo que... Sí, me explico. O sea, si alguien me manda una solicitud, quiero ser tu amigo en Facebook, pues capaz que yo la veo un mes después, ¿no? Entonces... Pasa en ocasiones. Pero no es por otra cosa, ¿no? Pero sí, en cuanto a esta persona que le gustó que fuera mi voz, su personaje, pues te digo, pues un orgullo, ¿no? Es algo que se siente bonito, se siente padre. Satisfactorio, me imagino, por su Definitivo, definitivo. Claro, que su esfuerzo y su trabajo llega a alguien de la manera en la que se debería llegar, porque tiene que transmitirle sentimientos con el alma, conectándose con el personaje, era que la persona, como Así dijo es. anteriormente, le crea que es el personaje. Exactamente, exactamente. Y ahora sí que uno no es nadie como para devaluar eso, ¿no? Es todo lo contrario, o sea,
son situaciones que de repente suceden. Y además, cuando he tenido oportunidad de repente de dar clases de doblaje o cuestiones así, siempre les digo a los alumnos que no importa si les va a tocar hacer una intervención, por muy pequeña que sea, porque para mí no hay personajes pequeños, ¿no? O sea, puede ser una sola reacción en una película, y aunque sea una sola reacción, o sea, esa reacción tiene que ser creíble, ¿no? Claro. Entonces, nunca demeritar, ay, es que nada más me tocó hacer esto, ¿no? No, o sea, aunque te toque hacer eso, lo tienes que hacer de una manera completamente entregado, ¿no? Una puñalada o un balazo, o sea, pues que realmente se crea que alguien recibió la puñalada y el balazo, ¿no? O sea, aunque nunca en la vida, gracias a Dios, nos haya tocado, pues que se crea eso, ¿no? O sea, Así es. que sea creíble, ¿no? Claro, hay muchas personas jóvenes que quieren entrar al mundo del doblaje pensando que van a tomar los principales y luego como más por fama que por entrega al arte de la voz. Al arte. Sí, exacto. Hoy en día, no te creas, hay mucho, pues ya olvídate de los alumnos, ¿no? Porque generalmente el que se mete hoy en día a una escuela de doblaje, pues cree que es algo, para empezar, sencillo, y no, siento que es todo un proceso. Inclusive todas estas escuelas que te digo que hoy en día existen, o sea, se preocupan más por la cantidad de alumnos o colegiaturas que puedan cobrar que realmente... por la calidad. Exactamente. Entonces, yo creo que no es nada sencillo y todo el mundo se imagina un mundo, pues no sé, prácticamente de fantasía, pero no, pues es un mundo igual como cualquier otro empleo, donde hay muchísima competencia y no es tan sencillo nada más creer que porque se va a trabajar con la voz o porque de repente alguien se va a volver famoso o conocido o lo que sea, es una pronta manera de llegar. No, cuidado, o sea, es algo como yo trato de ubicar sobre todo a los alumnos cuando tengo la oportunidad en alguna clase, pues que es lo mismo como si se estudiara arquitectura o alguna otra carrera, donde la competencia pues ahí va a estar. Si no se está uno de la mejor manera preparado, pues las oportunidades van a ser menos. Son cuestiones que sí, de repente hay que tenerlas presentes, ¿no? Y Claro. mucha gente sueña con decir, mira, yo soy ese, ¿no? Sí. No creo que eso sea la finalidad nada más, ¿no? Así es. Oye, y hablando un poquito más acerca de esto que nos comenta del doblaje y de cómo ponerle la personalidad a un personaje, Ajá. ¿cómo encuentra usted la voz indicada para cada personaje? Eso es algo que me gusta mucho. Esta parte me gusta mucho de mi trabajo, porque muchas veces, como habíamos comentado antes, que de repente alguien se atreva, ¿no? Sobre todo al principio de la carrera de uno. Entonces, sí va a haber directores que de repente digan, oye, pues Héctor me puede hacer desde una voz aguda hasta una voz grave acá, ¿no? Entonces, si lo necesito para un monstruo, pues qué padre, ¿no? Y si lo necesito para un muñequito, algún personaje acá simpático, pues también me lo puede hacer. Pero entonces te digo, esa parte del doblaje me gusta mucho porque si te dan libertad, tú puedes de repente imaginarte y decir, yo creo que si te dicen, a ver, eres este personaje que está en la pantalla. Entonces tú ya como que le das la idea, o sea, ves al personaje y dices, para mí este personaje debería de tener este tipo de voz. Si te dan más características del personaje, tío, lo puedes conocer mejor. Si lo ves ya en el ensayo, todo lo que tú puedas captar, que él te diga que no te lo haya dicho el director, van a ayudar a que tú prácticamente le termines de dar forma a lo que te imaginaste o a la voz que debería llevar este personaje. Entiendo. Entonces, es una serie de factores que te digo, esa parte me gusta mucho porque entra tu creatividad, entra tu manera de ponerle atención, de percatarte de una psicología que tenga ese personaje, ¿no? Porque al final de cuentas, tú te vas a convertir en ese personaje. O sea,
no el personaje se va a convertir en ti, sino totalmente lo contrario. Tú te vas a volver ese personaje, tú vas a dejar de ser Héctor para convertirte en ese personaje, ya sea de una telenovela brasileña o ya sea de un anime o de una película alemana. A mí alguna vez en Naralé me dieron un zorrito chiquitito Sí. y era pues, muy relajiento y se le pasaba haciendo bromas y demás. Entonces yo lo vi y dije, no, pues este zorrito no le puedo poner mi voz o mi vocesota, ¿no? Entonces vamos a hacerle una voz ahí medio chistosa, más o menos así. Entonces, te digo, le vas buscando, ¿no? Hasta que le encuentras, ¿no? De hecho, no imaginaría que su voz, o sea, era la de Armadillo Mon. Por ejemplo, la de Armadillo Mon, igual lo vi y se me hizo totalmente como tierno, ¿no? Como un armadillo tierno, o sea, si alguna vez, te digo, te imaginas un armadillo, pues nunca te imaginas, o sea, capaz que sí, su aspecto es... Robustito. Sí, y entonces yo lo vi y dije, como casi siempre quería comer, y su dueño era Cody, o siempre, Cody, tengo hambre, Cody. Entonces te digo, tratas de darle más o menos ahí el toque y que ya cuando lo ves el producto final, tanto el armadillo como con la voz, dices, oye, está padre, o sea, me gustó la voz que le puse, ¿no? Sí. Claro. Ahí Sí. trabajaba con Igor Cruz, que eran como los tres compañeros, ¿no? Igor Cruz y Merluz, Antonio Merluz. Ajá, exactamente. Sí. Que en ese entonces todavía se hacía llamar Marco Guerrero. Sí, Marco hacía Hawkmon, e Igor Sí. hacía Abimon. Abimon. De hecho, ahí lo tengo. ¿Y Sí. cómo fue el cambio de personaje de Greymon, que es un dinosaurio gigante con alas, y Ajá. no digo Alas. sí, a un dinosaurio, a un armadillito? Fíjate que inclusive me llamó la atención en esa época de Digimon, porque haz de cuenta que cuando terminamos la primera temporada, esa primera temporada la dirigió Gloria Rocha. Al término de esa primera temporada, en una empresa hermana de donde grabábamos, que era Intertrack, que era Producciones Salgado, me hablaron, haz de cuenta, en el intro de la primera y la segunda temporada, para hacer la película. Ah, sí. Y entonces, en la película, aparte de Greymon, inclusive creo que hice el personaje de Merluza dentro de la película, porque tenían muy pocas intervenciones todos, como era película y como todo prácticamente estaba de alguna manera sintetizado o con menos tiempo, cubrir otros personajes ahí en la misma película. Y entonces para la segunda temporada, que ya la llevó Alma Moreno, ella pensó en mí para hacer el armadillo. Y antes de empezar a hacer el armadillo, me dijo, oye, yo sé que me hiciste este otro personaje, pero como tienen muchas evoluciones cada personaje, entonces te pediría si me dejaras el personaje de Marco Guerrero, para Merluza, ¿no? Ujú. Yo le dije que sí, que no había ningún problema, entonces me enfoqué mucho más en Armadillo Mon. Y Armadillo Mon me gustó porque podía evolucionar como Submarimon, o podía evolucionar como Digimon. Entonces, se me hizo polifacético, ¿no? Y sí es un cambio, pues te digo, total, porque con Greymon generalmente en la primera temporada era nada más cuando evolucionaba a Gumon y era el ¡Mega! ¡Flama! Y te digo, con Armadillo Mon ya era más vivencial, ¿no? Como te digo. Más dinámico. Sí, casi Más siempre dinámico. tenía hambre, dependía más de su dueño, era más como un tipo mascota, ¿no? O sea, como un tipo, como dependiente, ¿no? Y además me imagino que era entretenido que tuviera, como dice, las digievoluciones para que pueda ir variando voces, cambiando de una a otra. Exactamente. Y además, de repente ahí vino de repente te digo, como llegaban a salir las evoluciones de Greymon, entonces capaz que en un capítulo
pues podías hacer la voz del mismo Armadillomon y de repente hacer a Wargreymon o a Black Wargreymon. ¿Se acuerdan cuando tuvieron esta pelea entre ellos dos? Wargreymon Entre ellos y dos. Black Wargreymon. Cuando me tocó hacer ese capítulo me encantó porque sí me sentí totalmente identificado, ¿no? Y Ese capítulo fue suyo, entonces. sí, definitivo. Y primero, o sea, yo preferí grabar primero todas las reacciones y los diálogos de Wargreymon para después grabar los de Black Wargreymon. Y creo que es un mensaje padre el que le deja Black Wargreymon a Greymon, ¿no? Ya cuando está caído y le sigue dando sus conceptos Y se sacrifica. Exactamente, ¿no? Entonces son recuerdos padres, bonitos, ¿no? Ajá, yo, sí, claro, me imaginé que no iba a pelear con usted mismo en el mismo momento, sino grabar una parte y luego la otra. Y además, fíjate, también algo que me llamó la atención en ese seguimiento que era de la temporada 1 a la 2, yo cuando, como bien decías, de repente capaz que me tocaba grabar cerca de Igor o cerca de Marco, y cuando veía que evolucionaba el de Igor, veía imágenes de las evoluciones de Greymon. Entonces ahí me creó ahí un poco de conflicto porque entonces no sé si era como la continuación, si el personaje de Igor tenía que ver más con las evoluciones de Greymon o si nada más era, te digo, o sea, tal vez yo hubiera creído que al aparecer esas imágenes ahí, tendría que haber sido más de acuerdo a la trayectoria de Greymon. Pero Sí. te digo, a final de cuentas, así se dio en el doblaje y lo acatamos, ¿no? Es que pasa que el personaje este tiene como dos dispositivos, por así llamarlos, que uno era del valor y otro era de la amistad, entonces tenía dos evoluciones. Ok. Que tenían que ver con el Tai, o sea, con el del valor por Tai, y entonces por Matt, que era el otro, que es como Tenían los datos de evolución de Greymon y de Gabumon, que venían siendo entonces, los representantes del valor y el de la amistad. Ok. Y dependiendo de la situación era el DJ que activaban para ya sea tener la representación de la fortaleza del valor o la fortaleza de la amistad. Ok, Ujú. correcto. Por eso el armadillo también podía, el armadillo Monty evolucionaba en Submarimon, que tenía que ver con The Joe, que era el anterior de Gomamon, no sé si lo alcanzó a conocer, Ajá. y también de Daisy, que tenía otra evolución. Ok, sí, Así perfecto. Por eso causaba a lo mejor cierta confusión. Inclusive hasta el mismo tono de la evolución. Yo me acuerdo que la tuvimos que grabar esos capítulos en 2 ocasiones porque la entonación de Digivolts Zap, no sé si en las primeras le metieron un ultra que no iba y después Sí. se lo tuvieron que quitar. Sí, y se Sí, notó el cambio. cuando eran las evoluciones por parte de estos otros artefactos, los huevitos, Ajá, decían Armored Digivol, que es así como Armored que la Digivol, armadura. ajá. Y ya cuando era la línea evolutiva normal, sin los huevitos estos, era Digivol. Sí, Y después entonces salió el ese DN, capítulo lo tuvimos que grabar 2 veces. Wow. Y luego volvió a hacer a Greymon, pero otro Greymon más actualizado en el año 2010, 2012, Sí, exactamente. de la última temporada que había salido para Latinoamérica. Ajá. Ese, si no me equivoco, se grabó en el estudio de Ricardo Méndez. Sí, de Greymon de Kill. Ah, sí. Sí, sí, ¿A sí. este le dio la misma voz o una voz de Greymon diferente? Le tuve que dar un poquito, que la gente recordara el anterior y como un toque de novedad, porque no sé, ahí sí no me explicaron bien si era una continuación, si era que Sí. se manejaba distinto o... No, ese es totalmente Se nuevo. manejaba ¿No? distinto. Exactamente, entonces yo traté de darle algo un poquito que se recordara al anterior, más que nada para efecto de doblaje, no tanto por historia. Y de hecho, muchos fans que han visto este doblaje catalogan, sin menospreciar a nadie, como su voz como la mejor de los personajes. Sí. Oye, lo agradezco mucho, no sabía eso yo. Sí, De hecho, cuando escribimos publicaron cosas así.
Oye, pues lo agradezco mucho, pues da orgullo, ¿no? Porque a final de cuentas, te digo muchas veces que no se reflejen en tantos llamados o cuestiones así en épocas Sí. de vacas Eso flacas sí. o cosas así. Y el hecho de tener esa clase de reconocimientos, créeme que para mí es de lo más agradable y más satisfactorio, ¿no? Porque De hecho, realmente ese es el objetivo, ¿no? de hecho, los personajes que le ha tocado a usted son bastante populares dentro de Digimon. Tienen Así es. figuras, tienen mucho merchandising. De hecho, siempre aparecen. Entonces, a lo mejor si volviera a darse la oportunidad, ¿le volvería a dar la voz a Grimo? Sí, no, por supuesto que sí, te digo, y créeme, son de mis personajes favoritos en mi trayectoria. Sobre todo, te digo, es en esa época, yo llevaba pocos años en el doblaje y fueron de las primeras oportunidades que yo tuve. Y créeme, sí los tengo considerados como unos de mis personajes más reconocidos, porque te digo, no he tenido mucha suerte en cuanto a tener esa clase de asociaciones, ¿no? Con personajes, Ujú. de alguna manera llamarle personajes íconos, ¿no? O sea, Claro. Sí. ¿Y qué sintió cuando Ricardo lo volvió a convocar para un nuevo Greymon? pues fíjate que también es algo que da gusto, porque te digo, muchas veces, hoy en día hay mucho más estudios de doblaje. Entonces, pues muchas veces, pues haz de cuenta, así como ustedes, si están en Chile y yo en México, capaz que alguien dice, pues no, yo estoy hasta Chile y ahorita me llegó esto. Entonces, capaz que no se dan cuenta y le llamo a un amigo, o le llamo a un primo, o le llamo a un sobrino a que me haga esta voz, ¿no? Y capaz que nadie se da cuenta, ¿no? Y son cuestiones... No, los fans sí se darían cuenta, la verdad. Sí se dan mucha cuenta, sí nos damos mucha cuenta, honestamente, tenemos bien afinado el oído. Qué bueno, eso me da gusto y me da gusto la fuerza que han ido adquiriendo y si de alguna manera siempre pueden contribuir con esto, o sea, es maravilloso para uno porque les digo, o sea, suele suceder. Por ponerte un ejemplo, yo con Ricardo hacía una serie que se llamaba Sons of Anarchy. Ahí haz de cuenta que hacía un personaje que se llamaba Opie. Y haz de cuenta que en alguna ocasión salió este actor en un capítulo de La Ley y el Orden. Entonces le hablaron a Ricardo para que fuera a ser este actor en La Ley y el Orden. Él cuando vio el personaje le dijo al director, oye, pero este actor lo hace Héctor Moreno, que en una serie que yo lo dirijo se llama Opie, Y el director simplemente le dijo, bueno, pues, ni modo, pues, te hablé a ti físicamente, como lo vio parecido a él, y le dio el llamado a él, y le dijo, pues ya que estás aquí, pues ya, pues hazlo, o sea. A no le respetaron el... Exactamente, entonces, por eso te digo, de repente se da mucho eso, ¿no? Que hoy en día muchas veces el director por sus ocupaciones o lo que tú quieras, capaz que no investiga o no sabe tiene mucho producción, ¿no? de los personajes. Exactamente, entonces son cosas que, te digo, eso ya no está en nuestras manos, ¿no? Y de repente, pues te digo, pues así puede ser, o sea, o en alguna serie, perdón, vas de invitado o lo que sea, y haces un personaje, si tú quieres, de pocas intervenciones, pero vuelve a salir en el siguiente capítulo y el director no le pasa por la cabeza de que llamó a alguien. De que tú lo hiciste. De hecho, Sí, hablando de ¿no? esto, justo Diego Maldonado pone que el Greymon que usted tenía en Digimon Fusion Ajá. era uno de los personajes con la voz más acertada dentro de esa temporada. Fíjate, te digo, muchas gracias, o sea, te digo, ese tipo de cosas. A una persona como yo, créanme que es lo que más me alimenta y me hace creer en mi trabajo y siempre voy a estar agradecido con eso, ¿no? Oiga, y don Héctor, ¿cree que podamos escuchar un poquito del Greymon y Armadillomon? Claro, por supuesto. Hola amigos de Chile, les habla Armadillomon. Les mando un gran saludo y un gran abrazo. Saludos desde México. Le sale muy dulce. Sí, bien bonito. Entonces te digo, pues muchas veces no asocian eso, ¿no? O sea, capaz que tú llegas y saludas, buenos días. Y entonces ya se quedan con que tú tienes esa voz y... Claro, es sorprendente. Y ya hay, ¿no? O sea,
ya siempre que van a pensar en ti, capaz que te van a hablar para doblarles, pues no sé, pues a un moreno de 1.90 o cuestiones así, Claro. ¿no? Un hombre rudo, Exacto, ¿no? A la algo roca. mafioso, villano. O ahora que ya envejecemos, pues ya van a decir, no, pues mejor utilizo su voz para un viejito o para... Algún hombre adulto. exactamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Como Greymon? Claro, Ujú. Si se puede, obviamente. que Ok. pudiera el Greymon, a Metal Greymon, A y Metal después Greymon, que era Greymon. tenía más o menos así. Hola, amigos de Chile. Les mando un gran saludo y un abrazo de Greymon. Mega Flama. Wow, Wow. Sí, se no han pasado los años en su Han voz. pasado los años, que dije, uy, Entonces ya para ir finalizando, porque luego tenemos que continuar con otras entrevistas, ajá. quisiera dejarle Sí, algún sí. mensaje a los fans que están en su casa, alguna recomendación. Pues, y ustedes, quiero que me platiquen un poco, o sea, ¿han intentado hacer doblaje o nada más se quedan como, Ella sí. ajá, Más o menos. Yo trato de imitar a Igor Cruz con este pequeño que él hizo. ajá, Y ellas, denle una demostración. Yo hago un agumón de un chico adolescente con una voz un poco más chillona. ajá, No sé si conoció la serie de Digimon Data Squad. ajá? Bueno, el agumón es... ¡Chica, jefe! ¡Vamos a comer! ¡Hoy quiero huevo duro! Y cosas así. Ah, muy bien, muy bien. Y, Está buena pues, esa bueno, caracterización. Gracias. ¿Y tú, Ye? bueno, yo he intentado imitar voces un poquito más así como la de Betsu. Ajá. Agumon también original y Gatomon y Kari, que son los que más me salen. Ok. Hasta Cari. Kari. Ok, Kari es de que... Gatomon, ¿crees que podamos vencer en esta ocasión? Claro que sí, Kari. Solamente tenemos que confiar mucho. Hermano, no te vayas. Oye, muy Como le bien, digo, muy bien. La verdad, Gracias. muy bien. Si hay algo que yo les puedo decir, si les gusta todo este medio y si piensan entrar y si se les facilita o pues que simplemente sigan su sueño, si quieren pertenecer a esto. Yo tengo entendido que Chile ha crecido mucho en doblaje, inclusive hubo una serie que yo hice la primera temporada la hicimos acá y a partir de la segunda temporada íbamos como en el capítulo 10 y nos avisaron que se la llevaban para Chile. Era una como telenovela turca, me parece. Intersection se llamaba. Ajá. Intersection. Creo que era Cruce en español. Y si ven la serie, en la primera temporada la grabamos acá en México y ya a partir de la segunda temporada es doblaje de ustedes, los chilenos. Fueron creo que 3 temporadas. Sí, acá es difícil entrar a alguna academia o escuela de Ok. doblaje. Ah, vaya. A mí me quedan un poquito lejos. A pesar de que soy de aquí de México, sí me quedan un poquito lejos, como a 13 horas más o menos. Ok. Y referente a todos tus amigos y a todas las personas que nos hacen el honor de escucharnos y seguir nuestro trabajo, pues de mi parte no me resta más que agradecerles por sus conceptos y les mando un gran saludo y créanme, todos esos comentarios que recibe uno positivos, ya sean críticos o no, es lo que más alimenta a uno para continuar haciendo su trabajo y de que uno se sienta realmente pleno. Para una persona como yo, se lo juro, eso es la gasolina que entra a mi alma para seguir siendo este trabajo que tanto me gusta. Sí, esperamos que pueda seguir con él muchos años más. Pues ahora sí que si Dios nos da licencia y mientras sigamos teniendo salud y
poder estando de este lado del micrófono, pues ahí estaremos, ¿no? Ujú. Siempre será bienvenido en Digimon. Los fans, como les digo, siempre han valorado sus personajes y son muy queridos. Ya están familiarizados con él. Pues yo les La verdad que agradezco una vez más y les digo, para mí eso tiene una alegría enorme. Eso es para mí lo más importante, que ustedes se sientan identificados, que les guste mi trabajo, que les guste mi voz. Son cuestiones que, pues, que uno aquilata mucho. Que siempre la gente recordará. La verdad que sí, siempre andamos recordando el trabajo que le dio, en este caso en Digimon, Ajá. en Greymon, los diferentes tonos que le dio. La batalla de Wargreymon contra Black Wargreymon es una de las más recordadas en el fandom por los mensajes que tiene, y luego con su toque personal de voz es más, ¿cómo decirlo? Llega más en el punto del mensaje. Es la Muchas alegría gracias. de muchos niños. Fue nuestra infancia, entonces sí, su voz nos marcó muy fuerte, más de lo que usted puede llegar a pensar. No, les agradezco mucho. Les digo, uno de repente, sobre todo al principio de la carrera, como que no puede imaginarse esa dimensión, ¿no? Pero al ver lo que puede provocar uno, siempre pues es una motivación extra y se siente bonito, la verdad. Se siente agradable el que la gente pues pueda Lo recordar recuerda. a uno, ¿no? Y le dé ese reconocimiento, ¿no? Claro, Así es es. bastante. Tengo un personaje ahí en los ponis que de repente no habla mucho, y les digo que en la mayoría de los capítulos el Big Macintosh nada más dice, sí, no. Todo lo que dice. Sí, es cierto, salen casi todos los capítulos de My Little Pony y es lo que dice. Exactamente, entonces nada más dice sí y no, ¿no? Y entonces te digo que esta invitada especial, o sea, me pidió que si por favor le hacía la voz del Big Macintosh, ¿no? Y se lo dije, ¿no? Yep. Me dice, no, pero en español, o sea, como tú lo haces. Yo, sí. Ya después me dio mucho gusto un capítulo que inclusive por el amor de su novia se avienta un duelo de canciones contra un caballo que parecía Justin Bieber y demás. Y inclusive tuve que cantar y todo esto. Y te digo, son cuestiones que de repente uno le agradan demasiado, ¿no? Claro. Gajes del Son oficio. momentos divertidos del trabajo también. Sí, exacto. Lo hacen más divertido. Y ahí te digo, a final de cuentas, pues también firmamos autógrafos y todo este tipo de pósters y de fotografías y me llamaba Igual mucho la con cariño atención. de la gente. Exactamente, entonces hubo un fan que me preguntó que qué se sentía ser conocido por simplemente decir un sí o un no. Claro que Entonces, sí. ¿Qué creía yo nada más de decir un sí o un no, ¿no? Y le dije, pues imagínate si dijera más, ¿no? El Big Macintosh. Claro, si dijera O más, sea, le harían un altar. Sí, entonces te digo, ya, la dimensión pues es enorme, ¿no? O sea, lo que puede lograr alguien diciendo un sí o un no, ¿no? Sí. Claro. Por eso es importante, como decía al principio, incluso si dijera una sola frase o muchas frases, dar lo mejor de lo que está haciendo. Exactamente. Sí. Estamos muy agradecidos, darle las gracias. Pues yo Esperamos. soy el que les agradece a ustedes y cuando gusten, estamos en comunicación y estoy para servirles. Muchas gracias. Igualmente, por este lado, cualquier cosa que se le ofrezca, aquí estamos. Así que muchas gracias. Siempre es bienvenido en la familia de Digimon y nosotros siempre lo estamos recordando con mucho cariño y esperamos que se cuiden también de esta pandemia. Igualmente ustedes, hagamos caso a las autoridades de que si tenemos que estar guardados, pues sigamos guardados y que salgamos con una mayor fuerza de todo esto. Así Les es. mando un gran abrazo y gracias por todo. Si un día se pasan por Tamaulipas, pues aquí los recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias. También ya hemos estado por allá en alguna convención. Ah, qué padre. Sí, hace como unos 5 o 6 años estuvimos por allá.
Bueno, no nos queda más que agradecerle por su tiempo, por aceptar la invitación y por enseñarnos cómo fue que se desarrolló la serie de nuestras infancias. Muy bien, muchas gracias, se los agradezco mucho. Y les digo, aquí tienen un amigo y cuando gusten. Gracias. Cuídense también, muchos cariños para ambos. Igualmente, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes por todo. Que les vaya muy bien. Entonces, ¿eso significa que tendré una digievolución distinta? Estoy seguro de que será... Hola amigos de Chile, les habla Armadillomon. Les mando un gran saludo y un gran abrazo. Saludos desde México. Y ustedes ahí en casita, no le cambien porque tenemos más cosas aquí en Digimon Virtual Fest. Digimon Virtual Fest es traído a ustedes gracias a nuestras comunidades en Latinoamérica, nuestros diversos colaboradores. Agradecimiento especial a todos los actores y actrices de doblaje que participaron en este capítulo especial. Y gracias siempre a todos los fans quienes hacen posible esto. Sigan con nosotros, Tamers unidos más que nunca.